Les agradecemos su presencia, maestros, alumnos, a la plática, a la conferencia, mujeres que escriben el otro lado de la literatura. Y les voy a leer una semblanza de la conferencista del día de hoy. Ella es doctora en estudios hispánicos por la Universidad de Western Ontario y maestra en estudios humanísticos por el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Su tesis doctoral versa sobre el género de la autoficción en la literatura mexicana. Sus líneas de investigación actuales son la autoficción, la literatura de mujeres, radiografías del mal, interseccionalidad, corporalidad textual y política, así como pedagogía del español. Otros campos de interés son las relaciones interartísticas de la literatura, pedagogía del español, teoría literaria, narratología y hermenéutica. Actualmente se desempeña como Assistant Professor y coordinadora del Departamento de Español en la Unidad de Western Ontario y como Assistant Professor del Departamento de Español de la Universidad Western en Ontario. Le damos un fuerte aplauso a la conferencista, por favor. Adelante, Alba. Muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias, Giselle. Muchas gracias. Antes que nada, bueno, quiero agradecer a la Facultad de Contaduría y Administración por esta invitación que me han hecho, pero sobre todo por la acogida de un tema tan importante que estamos viendo actualmente, que son las mujeres, y es importante abrir estos espacios de discusión para conocer, para dialogar sobre nuestras posibilidades de crecimiento como mujeres. Entonces, muchísimas gracias. Marce? Gracias. Bueno, cuando me pidieron dar esta charla para ustedes, yo pensé que sería muy sencillo, porque pues hablaría de aquello que ha ocupado mi mente y mi labor por muchos años, que es las mujeres y la literatura. Sin embargo, no fue tan fácil organizar esta plática, porque el tema es por demás amplio y bueno, he debido acotarla y enmarcarla en el Día Internacional de la Mujer. Por tanto, esta plática ha adoptado un cariz de la lucha feminista, por lo que consideré importante visibilizar la lucha de las escritoras por tener un lugar en el mundo de las letras, más que el trabajo específico de las escritoras. Esta plática, entonces, podría haber comenzado con un recuento de las cuitas de las escritoras y lo que han debido ellas sortear a lo largo de la historia. Sin embargo, quiero comenzar con mi historia personal, que podría ser la de muchas hoy aquí presentes. Siguiente diapositiva, Marci. Cuando me inicié en el mundo de las letras, comencé por leer a los escritores más famosos, todos ellos vehementemente recomendados por mis profesoras de secundaria y preparatoria o por los libros de historia de la literatura. Gracias a estas lecturas y al regocijo que encontré en ellas, decidí que mi camino sería la literatura. Pero para cuando yo comencé ya formalmente en este camino, o sea, ya profesionalmente, yo ya había leído, investigado, comentado y releído grandes escritores, pero no escritoras. Verán, cuando yo leía los libros de historia de la literatura, no aparecían mujeres. Y yo creía que, bueno, es que no había escritoras. Después comencé a ver que sí que había, pero muy pocas. Entonces, en ese entonces, esta invisibilidad yo la entendí como una falta de talento literario por parte de las mujeres, como una falta de voz, ¿no? Pero en realidad es que yo nunca cuestioné esta cuestión, ni mucho menos la reflexioné. Digo, si no aparecían en los libros de historia, debía ser por algo, ¿no? ¿Quién era yo para refutar a los conocedores de la buena literatura? La realidad es que mientras más leía, menos consciente estaba yo de que las mujeres no eran parte de esta historia. Y aún peor, la falta de mujeres en los cánones literarios que yo leía a raudales se reflejó en mi falta de interés por la escritura de mujeres. Con el tiempo
y en realidad sin muchas ganas y no pocas recomendaciones, comencé a darle una oportunidad a las escritoras. Me costó mucho comenzar porque para ese momento yo ya tenía el chip instalado de que las mujeres no eran tan importantes en la literatura, porque seguramente no eran tan buenas. Todo, claro está, sin haberlas leído. Avancemos la diapositiva, Marcia. Mi sorpresa fue grande cuando al comenzar a leerlas, no sin prejuicios y críticas preconcebidas, me di cuenta de que ese otro mundo me pertenecía. Ese mundo me hablaba, me colmaba. Fue un viaje difícil y largo que me introdujo lentamente en esa otra historia de la literatura, la historia de la literatura escrita por mujeres. Muchas lectoras y críticas hemos andado el mismo camino para descubrir a las escritoras. Hemos tenido que distanciarnos de los cánones falocéntricos tradicionales de la literatura en los cuales hemos sido formadas para encontrar esas potentes voces de mujeres que nos abren las puertas de otros mundos y de otras realidades. Voces potentes que aún hoy en día no aparecen en los cánones literarios, es decir, en esas listas de obras que son consideradas las más valiosas y, por tanto, dignas de ser estudiadas, criticadas y comentadas. Voces que tampoco tienen una presencia importante en los galardones nacionales o internacionales que premian la labor literaria. Siguiente diapositiva, por favor. Hay que recordar que el viaje para las escritoras y, como sabemos, para la mujer en general, no ha sido fácil. Y eso es algo que debemos reconocer, validar y tratar de rectificar. Una vez que yo comprendí esto, viré mi viaje profesional hacia las escritoras y me centré en ellas. Sin embargo, no fue fácil. No me di cuenta de que adquirir su obra no era una cuestión de ir a las librerías y comprar sus libros o buscar información rápidamente en todos los libros de literatura que había disponibles. No. Acercarme a las escritoras fue más un ejercicio detectivesco. Fue hurgar en bibliotecas, rastrear libros inaccesibles de los que casi nadie había oído hablar. O si habían oído hablar, eran esos libros como de culto, casi etéreos, casi inexistentes, ¿no? Me di a la tarea de indagar sobre su paradero, pedí fotocopias avejentadas, incompletas, y entonces traté de formar toda esta, de organizar, de acumular toda esta información. Me di cuenta de que las obras de las escritoras no estaban a nuestro alcance. Entonces comprendí por qué las escritoras no estaban en los libros de historia de la literatura. Siguiente diapositiva, Marce, por favor. Esto, no obstante, no hizo sino inquietarme y comencé a cuestionarme. ¿Cómo es posible que mientras más buscaba, más escritoras encontraba, pero cómo es posible que no hubiera registro oficial de ellas? Me di cuenta de que había procesos culturales, sociales e incluso políticos que habían mantenido a estas escritoras al margen. Y así fue como mi pesquisa comenzó. ¿Cómo se había mantenido a las escritoras al margen de la historia oficial de la literatura? ¿Qué mecanismos y de qué tipo habían sido tramados e instalados? Ha sido un viaje de búsqueda histórica, un viaje a los mecanismos de poder, a los imaginarios colectivos e incluso, y más divertido aún, a los chismes literarios. Cambio de diapositiva, Marcia. El día de hoy, por tanto, les presentaré los resultados de esas investigaciones, pesquisas y reflexiones y voy a hablarles de los mecanismos que han mantenido a las escritoras a la sombra de la historia oficial de la literatura, pero como pioneras de la construcción de esa otra historia. Siguiente diapositiva, Marcia.
Laura Freixas, esta maravillosa escritora e intelectual española, propone unos mecanismos de exclusión que las escritoras han soportado a lo largo de la historia de la literatura. Voy a permitirme retomar algunos de estos mecanismos planteados por Freixas, bien para seguirlos, para modificarlos y para presentarles mi propia lista de mecanismos de exclusión, en la cual no solo incorporo los establecidos por la escritora española, sino que llevo más allá para plantear otros mecanismos de exclusión y mis propios mecanismos de invisibilización. En otras palabras, voy a hablarles de las estrategias por las cuales las escritoras no han sido incluidas en la historia de la literatura y de cómo a las pocas que sí han entrado se les ha impedido ser reconocidas. Y finalmente voy a hablarles de la manera en que las escritoras se han apropiado del espacio literario y de cómo este se ha convertido en un lugar de resistencia y reivindicación de ellas para ellas. Comencemos con los mecanismos de exclusión. Gracias, Marcia. El primer mecanismo que ha excluido a las mujeres de la historia de la literatura es lo que se entiende como jerarquía y genealogía. Tradicionalmente se ha pensado que el hombre es el sexo fuerte y la mujer el sexo débil. Por esta razón, la mujer ha sido relegada al espacio interior, al espacio de la casa, y el hombre al espacio público, lo social. Con ello, la mujer fue puesta en un segundo, el cual, al ser el dominante, ocupó los espacios de mayor prestigio social, cultural y familiar. El hombre ocupó el lugar privilegiado de creador del discurso y de actor social, mientras que la mujer fue acallada y dispuesta como la que escucha, apoya, cría, limpia e inspira, pero nunca la que crea. Una vez asignados estos roles, comienza la genealogía logofalocéntrica. La historia, como sabemos, se escribe desde la esfera de lo público. Por tanto, presenta a los hombres y lo que ellos consideran digno de ser historia. Así entendemos, dirá Freixas, una genealogía que presenta hombres y los autoriza. En otras palabras, hombres legitimando a hombres. Y es así como gracias a que los hombres han pasado a la historia y muy pocas mujeres lo han hecho, es que creemos que las mujeres no aparecen porque no han destacado en el ámbito público. Y esa es una mentira que al haber sido construida como verdad histórica, todos hemos creído. Es decir, lo que yo pensaba antes sobre si las mujeres no estaban en la historia de la literatura era porque no había escritoras o porque no eran lo suficientemente buenas para aparecer en estas listas. Esto nos lleva a nuestro segundo mecanismo de exclusión. Siguiente diapositiva, Marce. El hombre es el representante de lo universal y la mujer de lo particular. Si, como hemos dicho, el hombre habita la esfera pública y desde ahí produce y reproduce un discurso social, cultural, político y artístico, y si la mujer habita la esfera privada, entonces tenemos que la esfera de lo público está dominada por el logofalocentrismo, por la razón y la lógica masculinas, y la esfera de lo privado por la emoción y el sentimiento femenino. Debido a ello, el discurso de la mujer quedó relegado a lo privado y por tanto a lo particular, es decir, a lo no universal. Esto quiere decir que el discurso de la mujer no tiene cabida fuera del ámbito privado, fuera de las paredes del hogar o del mundo femenino. Ahora bien, ¿qué es lo particular que está en el discurso de las mujeres? Los sentimientos, las emociones, los deseos. Lo opuesto a la razón
y la lógica del discurso masculino. Entonces, como la mujer no tiene nada universal que decir, no tiene nada que ataña a toda la humanidad, entonces es mejor que no aparezca en aquello que concierne a todos, es decir, la historia. Entonces, si el discurso femenino se refiere a los sentimientos y las emociones y los deseos, es decir, a lo particular y privado, carece de interés para lo colectivo, como dijimos. Y este es justamente el meollo del tercer procedimiento de exclusión, la desvalorización de lo femenino. Siguiente diapositiva, Marce. Lo dicho por las escritoras solo interesa a las mujeres, ¿no? Esta es la lógica logofalocéntrica. Y las mujeres, son seres sin voz y con puro sentimiento y emoción. Y en tanto que eso es lo particular, no le interesa a nadie, dijimos. Así llegamos al punto de pensar que lo que las escritoras tienen que decir no es tan importante como lo que los escritores tienen que decir, ¿cierto? Claro, o sea, esto es pura lógica, ¿no? En términos de historia de la literatura, este mecanismo de exclusión significa que los temas sobre los que las mujeres escriben no son tomados como los temas universales, los trascendentes, los críticos, metafísicos y profundos sobre los que escriben los hombres. Entonces, no tienen por qué aparecer en una historia de la literatura, pues estas temáticas no conciernen más que a las mujeres. El problema de este androcentrismo, de este logofalocentrismo, viene en que la mitad de la población mundial son mujeres. Tan solo en México, en el 2020, de acuerdo al INEGI, la población total se divide en 51.2% de mujeres y 48.8% de hombres. Viendo estos números, me corrijo. Las temáticas de las que escriben las escritoras solo conciernen a nada más y nada menos que más de la mitad de la población. Poca cosa, ¿no? Pero no a los ojos de la esfera pública, no a los ojos del hombre. Siguiente diapositiva, Marcia. La desvalorización de lo femenino ha llegado a niveles tan altos que si un hombre dice algo, se piensa que eso tiene sentido y que es correcto. Sin embargo, si lo mismo lo dice una mujer, ya no es correcto. Les pongo como ejemplo un caso que me fascina y que ilustra este punto perfectamente. La escritora Mary Ann Evans, bajo el seudónimo de George Eliot, publicó en 1859 su novela Adam Bede, por la cual recibió muy buenas críticas. O sea, cuando se pensaba que era un hombre, recibió muy buenas críticas. Sin embargo, cuando se descubrió que en realidad era una mujer quien habría escrito este libro, el periódico más importante, que publicó una de las más elogiosas reseñas, revisó la reseña que había hecho y la volvió a publicar. Pero esta segunda vez, ya sabiendo que era una mujer quien escribió el libro, la reseña no fue nada favorable, todo lo contrario. El ejemplo de Mary Evans, mejor conocida como George Eliot, nos coloca en la antesala del siguiente mecanismo de exclusión: la poca atención de las editoriales a las escritoras y, por ende, la poca publicación de obra de escritoras. Siguiente diapositiva, Marci. Si lo que dice el hombre interesa a todos, como ya dijimos, entonces los lectores potenciales son el 100%. Por tanto, las editoriales están interesadas en publicarlos, pues eso supone altas ventas. Por el otro lado, lo que las mujeres tienen que decir solo les interesa a las mujeres y no a todas. Entonces, no somos rentables. Los números que ofrece la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, CANAIEM, por sus siglas, en 2019 nos dice que solo la quinta parte de las publicaciones del año son de mujeres. Por su parte,
el Ministerio de Cultura y Deporte Español, en las estadísticas de 2020, nos dice que del total de libros publicados en 2020, el 61.1% son de hombres y el 38.5% son de mujeres. Ahora, menciono no solo México y menciono España porque sabemos que muchas de las editoriales actuales, bueno, desde el siglo pasado y este siglo, son españolas, ¿no? Entonces tienen repercusión en los números, por supuesto. Por eso presento ambos. Bien, entonces, la desvalorización de lo femenino y, por consiguiente, la poca publicación de escritoras tiene mucho que ver también con el siguiente mecanismo de exclusión, el genio. Siguiente diapositiva, Marcia. Las escritoras y las mujeres en general no son pensadas como los genios que sí se cree son los hombres. Veamos la típica imagen del genio que ustedes están viendo en pantalla. El genio tiende a estar un poco fuera del mundo, pues su mente está ocupada con cosas mucho más importantes. Por tanto, podemos verlo como una persona incomprendida, meditativa, locuaz, hasta un poco despreocupado de su apariencia física. La imagen del genio no es, sin embargo, la de una mujer. Siguiente diapositiva, Marce. En ningún momento vemos que llamen a las mujeres genios, y mucho menos vemos imágenes de ellas con el cabello despeinado, pensando incisivamente en algo, absortas en su propia genialidad. Este tipo de imágenes solo las vemos en mujeres que son consideradas locas o desubicadas. O en el peor de los casos, estas imágenes las vemos cuando hablan de mujeres que presentan lo que tradicionalmente se dice como rasgos masculinos. Siguiente diapositiva, Marce. El papel del genio se ha reservado para los hombres. El concepto de genio, nos dice Freixas, es una construcción ideológica creada como un estereotipo masculino magnificado. Siguiente diapositiva, Marce, por favor. Perdón, se me fue. Magnificado. Así, perdón. Para la mujer no hay tal genialidad. Para la mujer se ha asignado el papel de musa, la cual, lejos de ser una etiqueta halagüeña, resulta en lo contrario, pues limita el papel de la mujer a una imagen etérea, una belleza etérea, pero sin voz. Así, la musa resulta también una construcción ideológica creada como estereotipo femenino magnificado que automáticamente le asigna un papel pasivo en la creación a la mujer. El hombre entonces es este demiurgo creador y la mujer es esa belleza silente y provocadora. Existe un ejemplo mexicano, siguiente diapositiva, Marce. Existe un ejemplo mexicano que resume perfectamente este mecanismo, Sor Juana Inés de la Cruz. Si bien Sor Juana es de las pocas escritoras de la que nadie ha dudado sobre su enorme capacidad intelectiva o sobre su excelente narrativa, esta escritora mexicana del siglo XVII ha traspasado como pocas la barrera del tiempo y del espacio y se coloca como un referente actual. Sin embargo, Sor Juana no ha sido llamada genial, ha sido llamada la 10ª musa. Esto, evidentemente, por las musas de las artes, las hijas de Zeus y Mnemosine, pero también no deja de ser una musa, una mujer que inspira, no un genio. Los mecanismos de exclusión que he mencionado han evitado, siguiente diapositiva, Marce. Los mecanismos de exclusión que he mencionado han evitado que muchas escritoras accedan al mundo editorial y por ende a ver publicada su obra o verla modificada para poder ser publicada. Ahora me enfocaré en qué pasaba cuando algunas pocas escritoras lograban ver sus libros en los estantes.
¿Cómo se evitó que se difundieran? Como ven, aquí ya estamos en el terreno de los mecanismos de invisibilización, los cuales también pueden llamarse mecanismos de silenciamiento. Siguiente diapositiva, Marce. Ya que lo que buscaban estos mecanismos, o lo que buscan estos mecanismos, es que las escritoras no tengan un impacto en la esfera pública. Ahora bien, aquí hay que preguntarnos, ¿por qué hay que evitar que las escritoras tuvieran o tengan impacto en el orden público? ¿Por qué hay que invisibilizarlas? ¿Por qué? Básicamente es porque las escritoras han elegido desafiar el orden discursivo impuesto a los sexos, y porque han decidido transgredir los límites entre lo público y lo privado. Siguiente diapositiva. Rita Segato, esta intelectual feminista argentina que ya no necesita presentación, nos dice a propósito del texto El grito de Antígona de Judith Butler que elegir es siempre un acto de desobediencia. Y la desobediencia en la que las escritoras incurrieron debía ser castigada. Y su castigo sería la invisibilización, el silenciamiento. Siguiente diapositiva. El primer mecanismo de invisibilización con el que se encontraron las escritoras fue el uso del seudónimo masculino, la falta del nombre en la publicación de sus obras, el uso de iniciales o, peor aún, el anonimato. Como he dicho, si las mujeres querían ser tomadas en serio como escritoras y no como mujeres entreteniendo a mujeres con cuentitos que a nadie le interesan, entonces debía borrar la línea que las separaba de las escritoras serias y las mujeres que escribían para entretener. Hay que recordar que para desdibujar esta línea entre escritoras y mujeres que solo escriben para entretener a otras mujeres, es importante hacerlo primero con las editoriales, pero también después con los lectores, ¿no? Los hombres, que son los que antes eran los que podían comprar la mayor cantidad de libros, no leían, y bueno, aún ahora tampoco leen mucho, o leen más bien poco o nada, a las escritoras. Ya he mencionado el caso de George Eliot como un primer ejemplo de escritora que usó un seudónimo. También tenemos otros ejemplos, muchísimos, yo solo nombro algunos. Tenemos a Cecilia Bol de Faber, quien se hizo llamar Fernán Caballero. Tenemos a Aurora Dupont, conocida como George Sand, entre muchas otras. Siguiente diapositiva. También tenemos ejemplos para la ausencia del nombre en el libro publicado, como es el caso de la la genio, ahora sí, Jane Austen. Cuando su novela Sensatez y Sentimiento fue publicada, el nombre de ella no fue mencionado en ningún lugar del libro, en la portada mucho menos. Se escribió en cambio que era una novela en 3 partes escrita por una dama. Y luego, cuando su novela Orgullo y Prejuicio se publicó, solo se mencionó que era por la misma autora de Sensatez y Sentimiento. ¿Cuál? La misma dama. No fue sino hasta su muerte, cuando sus hermanos publicaron 2 novelas póstumas de Jane, que su hermano Henry identificó a Jane Austen como la autora de todas las novelas. Fíjense bien, fue un hombre, su hermano, el que tuvo que darle crédito, porque no lo había tenido, ¿no? Siguiente diapositiva. Tenemos un caso más cercano también, y es el de la famosa escritora de Harry Potter, J.K. Rowling. Ella ha hablado públicamente de que su editorial le aconsejó solo anotar las iniciales de su nombre, es decir, JK, para que el público no supiera que era una mujer, ya que el público compra más libros de hombres. Siguiente diapositiva. En el caso del anonimato,
Ciertamente no podemos saber quién publicó una obra que no estaba firmada. Sin embargo, si tomamos en cuenta las problemáticas enfrentadas por las escritoras para publicar y ser tomadas en serio, coincido con la genial Virginia Woolf, quien dijo: me atrevo a adivinar que Anónimo, quien escribió tantos poemas sin firmarlos, era a menudo una mujer. Esto no resulta en absoluto descabellado si tomamos en cuenta todo lo que hemos venido platicando. Es importante enfatizar que por mucho tiempo las mujeres, a pesar de que podían comenzar a publicar unas cuantas, no podían regodearse en su quehacer creativo. Es decir, no podían estarle diciendo a todo el mundo, a sus amigas, a sus a nadie que eran escritoras, porque durante mucho tiempo se consideró que las escritoras eran mujeres lascivas e indiscretas. Entonces, la repercusión negativa en tu vida al saberse que eras escritora era amplia. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Jane Austen, su sobrino, que ha dejado escritos sobre la tía, su sobrino dice que le sorprende que fuera tan modesta. Claro, viniendo de un hombre, claro que sorprende, porque los hombres no tenían estas ataduras. Afortunadamente, esto ya ha cambiado. Y bueno, conforme las escritoras fueron orilladas a disfrazar su voz bajo nominativos masculinos, las que sí publicaban con nombres propios se veían limitadas a hacerlo en lo que en literatura se ha conocido como géneros menores. Siguiente diapositiva. Es justamente en este segundo mecanismo de invisibilización que me voy a centrar también un poquito más. Sigamos un poco con el caso de Jane Austen. Lo que yo no les dije antes es que en la anécdota anterior, o sea, en su primera publicación, ella fue la que tuvo que financiar su primer novela, Sensatez y Sentimiento, porque no querían publicarla. Obviamente, la novela tuvo muchísimo éxito, como pocos, ¿no? Eso fue lo que le abrió las puertas a trabajar con una editorial. Ahora bien, evidentemente, este tipo de novelas que tradicionalmente son conocidas como chick lit, o sea, literatura para mujeres, literatura de mujeres hecha para mujeres y que solo habla de romance, ¿no? O de los hijos, o de este tipo de temáticas que solo a las mujeres les interesa, tenía su nicho muy establecido y pequeño, ¿no? Obviamente esto ya ha cambiado y las escritoras ahora gozan de un lugar prominente en las letras, pero no en todos los géneros. Las estadísticas que vimos antes sobre el porcentaje de escritores y escritoras publicados, incluso hoy en día, también arrojan luz sobre los géneros en los que publican. Siguiente diapositiva, Marcia. Como vemos en esta gráfica que ustedes tienen en pantalla, actualmente las mujeres publican más en géneros menores como la menores. No es que sean menores, tradicionalmente en la literatura también hay esta jerarquización tremenda, ¿no? Draconiana sobre los géneros, y entonces se piensa que géneros como la literatura infantil y juvenil son menores. Actualmente, bueno, ya desde hace unos años, e incluso gracias a Rowling, las editoriales han reconocido cada vez más la importancia del mercado juvenil e infantil, ¿no? Entonces, porque, bueno, anteriormente, y todavía prevalece esto, los géneros en los que predominaban las mujeres, pues eran los géneros epistolares, de romance, lecturas para niños, ¿no? Antes no era posible, y parece que aún esto tampoco ha cambiado mucho, que las mujeres publicaran en géneros mayores, como la novela histórica o la novela filosófica. Incluso en casos de novelas como Jane Eyre, de la escritora Anne Bronte,
la cual habla de los problemas sociales de su tiempo, hace una crítica interesantísima sobre las costumbres y las tradiciones, se vio reducida a una novela de romance. Siguiente diapositiva. El tercer mecanismo de invisibilización es consecuencia de la publicación de obras de géneros menores y tiene que ver con el número de tirajes y el número de traducciones. No es difícil imaginar que los tirajes y las traducciones son menores para las escritoras, puesto que carecen del respaldo de los editores. En otras palabras, el número de libros impresos y traducidos es menor en mujeres que en hombres. En el mundo literario, si se piensa que una obra será un éxito, porque la autora está de moda, porque sus obras anteriores han sido bien recibidas o porque ya ha sido superventas, entonces las editoriales publican la obra con un tiraje alto, es decir, le apuestan. En cambio, si una escritora es nueva, entonces el tiraje generalmente no es tan alto y las traducciones, por supuesto, a veces inexistentes o muy menores. Si tomamos en cuenta que la inversión de traducción es alta, entonces vemos el problema incluso para las editoriales económicamente hablando. Obviamente las editoriales apuestan por las traducciones de los libros más exitosos y estos suelen ser de hombres, según datos de las estadísticas culturales de 2021. Entonces, sí hay más publicación de mujeres, pero no se lee tanto a las mujeres. De nuevo, esto, gracias, ha estado cambiando a últimas fechas. Finalmente, tenemos que el último mecanismo, siguiente diapositiva, Marce, perdón. Finalmente, tenemos que el último mecanismo de invisibilización es la poca presencia o inexistente presencia de las escritoras en los premios internacionales y en las listas del canon literario. Si tomamos como referente al Premio Nobel de Literatura, el cual ha sido concedido 117 veces, vemos que las escritoras lo han obtenido en 16 ocasiones. Siguiente diapositiva. Mientras que el Premio Cervantes, que es otro de los galardones de lengua hispana, de los más importantes, solo ha galardonado a 4 mujeres desde que se instaurara en 1976. En cuanto a las listas del canon literario, siguiente diapositiva, no podemos obviar la inexistente presencia de las escritoras en lo que en Latinoamérica e Hispanoamérica se llamó el boom latinoamericano. En ese Dream Team literario que puso a Latinoamérica en la mira internacional, no había ni una sola mujer. Y no es que no existieran escritoras en ese tiempo. Basta recordar a Elena Garro, Clarice Lispector, Rosario Castellanos, María Luisa Bombal, Silvino Campo, entre otras. El problema fue que simplemente solo se escogió a hombres. Y tristemente, la editora, mujer, española, fue la que los escogió, solo a ellos. Afortunadamente, siguiente diapositiva, Marci. Afortunadamente, en años recientes, y estoy hablando realmente muy recientes, 2019, 2020 y 2021, la presencia de las escritoras en los premios internacionales se ha acrecentado. Basta ver las listas de finalistas y las ganadoras del prestigioso Man Booker International para darnos cuenta que las escritoras están comenzando a tener mayor presencia y dominio en los circuitos internacionales. A autoras como las mexicanas Fernanda Melchor y Valeria Luiselli, las argentinas Samantha Schweblin o Mariana Enríquez, la coreana Han Kang o la canadiense Alice Munro, han ganado premios internacionales. Están en la mira de las editoriales y sus libros han alcanzado niveles muy altos de aceptación. También tenemos que desde hace un par de años las escritoras se están apropiando de esos géneros menores y están levantando el vuelo y el interés de los lectores y de la crítica. La ciencia ficción, por ejemplo, o el gótico andino, que ya se está hablando de esto, han visto un renacer de la mano de escritoras que están luchando por apropiarse de un espacio desde el cual
levantar la voz y atraer nuestras miradas. Siguiente diapositiva. A pesar de lo poco acendrado que ha sido el camino para las escritoras, la literatura constituye el espacio del cual ellas se han apropiado. El cuarto propio, diría Virginia Woolf, desde donde la mujer ha buscado reivindicarse, es decir, reclamar o defender cierto derecho del que ha sido o está amenazada de ser desposeída. Este derecho es el de tener una voz propia, de participar en la organización cultural, artística, social y política de la sociedad de la cual somos parte. Escribir es un acto poderoso porque trasciende fronteras y, más importante aún, porque trasciende el tiempo. Siguiente diapositiva. Virginia Woolf afirmaba que al hombre el mundo le dice: escribe si te da la gana, porque en realidad el hombre no tiene por qué ganarse el derecho del cual ya es poseedor, el derecho de la palabra. Mientras que a la mujer el mundo la interpela burlonamente: ¿para qué escribes? Ante tal burla, la apropiación de la escritura por parte de las mujeres supone un acto de rebeldía y de desobediencia. Es a través de la palabra que desafían, transgreden, deconstruyen y reconstruyen lo que es ser mujer y su posición en el mundo. Es a través de la palabra y la creación que responden a ese mundo inquiriente sobre sus capacidades intelectivas. Siguiente diapositiva. Escritoras como Rosario Castellanos, Virginia Woolf, Doris Lessing, entre muchas otras, critican desde la academia, el ensayo literario o la ficción la situación de la mujer en el plano intelectual, artístico, social, político y cultural. Así, esa otra historia de la literatura escrita por mujeres, ha emergido como el lugar de resistencia, defensa y denuncia de la condición de la mujer. Siguiente diapositiva. Las mujeres han abierto un espacio marginal que atrae la atención a zonas alternas en las que descubrimos nuevas realidades, nuevas formas de ser. Un espacio móvil, nunca fijo, desde el cual articular formas en que miramos la realidad. Un espacio en el que descubrimos que la voz de las mujeres es todo lo que siempre nos han dicho que no es, y por lo que comprendemos que la exclusión y la invisibilidad no son naturales, sino constructos culturales cuyo fin ha sido acallarnos y mantenernos en la esfera privada. Un espacio en donde la razón y el sentimiento no son opuestos, sino que comulgan para ofrecer una visión del mundo más unitaria. Siguiente diapositiva. Ser lectoras de escritoras y lectores de escritoras nos abre la puerta a posicionarnos y mirar el mundo a través de la transgresión y el desafío, a mirar más allá de los constreñimientos patriarcales y a compartir un espacio de comunidad. Leer escritoras nos abre la puerta a mundos que se antojan infinitos, a mundos que constituyen esa otra historia de la literatura. Gracias. De manera virtual, ya se lo haremos llegar de alguna manera, o va a tener que venir por su reconocimiento a San Luis. La Facultad de Contaduría y Administración otorga el presente reconocimiento a la doctora Alba de Bocolis por haber impartido como conferencista con el tema Mujeres que escriben, la otra historia de la literatura, que se llevó a cabo el 22 de marzo del 2022 en el aula magna de la facultad. San Luis Potosí, SLP, marzo de 2022, siempre autónoma por mi patria educaré, y firma la maestra en administración Hilda Lorena Borjas García, directora de la facultad. Le damos un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, Alba.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a ustedes por asistir. Y bueno, esperemos que estos espacios se sigan abriendo con más asiduidad. Muchísimas gracias a todos por su asistencia.